tal amigos? Bienvenidos. ¿Ha escuchado sobre el Big Data? ¿Sabe de qué se trata o para qué sirve? En nuestro espacio La Academia Opina hemos invitado al doctor Carlos Toural, quien es profesor de periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela, España, para hablar sobre este importante tema. Bienvenidos. Carlos, es un gusto poder contar con su presencia. El gusto es mío. Carlos, es común escuchar sobre el Big Data o uso de datos, pero ¿cómo se lo puede definir de forma sencilla? Yo creo que es incluso demasiado común, es decir, es un concepto que se ha puesto de moda y todo el mundo habla de Big Data, aunque muchas veces se confunde con otros conceptos como puede ser Open Data, que es el contexto en el que se da Big Data. Big Data básicamente son 4 valores referidos a los datos, un gran volumen de datos, datos que se gestionan a gran velocidad, datos que son muy variados y datos que son veraces. La posibilidad de gestionar todos esos datos con esas 4 características es lo que nos da el Big Data. Muy bien, ¿y por qué es importante el Big Data? El Big Data es importante porque en función de esos 4 elementos de los que hemos hablado, otorga la capacidad de tomar mejores decisiones. Es decir, mejores decisiones a nivel usuario, a nivel administración. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de aprender, la capacidad de gestionar a partir de esos datos que tenemos y por lo tanto la capacidad de tomar mejores decisiones y decisiones que van a afectar positivamente a un conjunto, a un colectivo, digamos que incluso a la gestión de un hogar, a la gestión del tiempo propio. Entonces Big Data va un poco por ahí. Quizá hablando un poco más de historia, ¿desde cuándo se utilizan los datos? La historia de los datos, digamos que surge en el momento en el que hay la tecnología suficiente como para, por un lado, almacenarlos, es decir, tener un gran volumen. Tenemos la capacidad de gestionarlos a alta velocidad, es decir, la tecnología en cuanto también a conexión, en cuanto a la capacidad de relacionar esos datos. Y después también, digamos que una capacidad importante en cuanto a la interoperabilidad de esos datos, es decir, a que esos datos, siendo muy variados, sean capaces de funcionar en un mismo conjunto. Además, evidentemente, del cuarto elemento que hablábamos, que era la veracidad de esos datos. Entonces, digamos que la existencia del concepto Big Data va muy ligada a todas estas cuestiones. No podemos determinar exactamente cuándo nació, sino que cuando la tecnología y cuando la conexión y cuando nuestra capacidad de gestión lo permitió, es cuando Big Data ha aparecido. ¿Y en qué ámbitos nomás se debe utilizar o se utiliza actualmente? La capacidad y las posibilidades de gestión del Big Data son realmente, no voy a decir infinitas, pero sí son muy grandes. ¿Por qué? Porque todos nuestros comportamientos y toda la relación que tenemos con otros seres humanos a través de la tecnología, todas nuestras, digamos que actividades diarias, se pueden medir. Entonces, en el momento en que todo se puede medir, todo se transforma en un dato y ese dato pasa a formar parte de una gran base. Esa gran base puede determinar que tomemos mejores o peores decisiones, digamos que en un futuro. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, la capacidad que tenemos ahora mismo para usar Google Maps como servicio de GPS. Tienen muchísima cantidad de datos, una variedad muy alta de datos, los gestionan a gran velocidad y además, digamos que son cada vez más veraces. Al principio, muchas veces, incluso en España, ha habido casos en los que gente utilizando GPS, que no estaba actualizado, se ha caído al mar o incluso ha tenido accidentes con resultado de muerte. Cuando esta situación mejora, ¿qué tenemos? Tenemos resultados en tiempo real de tráfico, resultados en tiempo real de situaciones, digamos que acontecidas, como pueden ser accidentes que nos dicen, o tráfico no fluido que nos obligan a ir por otro lado. Toda esa gestión se hace en tiempo real y por lo tanto nos facilita la vida en cuanto a que somos capaces de tomar mejores decisiones apoyados en esos datos. ¿Existen empresas dedicadas al uso de datos, inclusive hasta la venta de los datos? Sí, a ver, ahí hay conceptos clave como pueden ser la propiedad de esos datos y las leyes de protección de datos. Hay empresas, lo que sucede es que cuando nosotros aceptamos un servicio, cuando nosotros contratamos un servicio, cuando nosotros nos damos de alta en un servicio, muchas veces aceptamos en los términos y condiciones del contrato, debemos aceptar a que se puedan usar esos datos para la mejora del sistema, por ejemplo.
Entonces, dentro de esa mejora del sistema, leemos, claro. Claro, en el mejor de los casos en que leamos, ¿qué sucede? Que esa mejora se contempla desde un punto de vista totalmente interpretable. Entonces, la mejora del sistema puede ser la cesión de datos a X parte de esa misma empresa para que el servicio pueda mejorar, y ese servicio se integra a su vez en otro, y ese otro servicio se aprovecha de ese... Cadena, claro. claro. Entonces, digamos que en ese sentido es muy difícil determinar exactamente por dónde van y a dónde vienen los datos. Muy bien. ¿Es importante tal vez en diferentes países que se mantengan políticas para el acceso de los datos? Las políticas las políticas públicas de acceso a datos, por ejemplo, o las políticas de protección de datos son indispensables. Es más, uno de los problemas que puede darse es que o no existan o no estén siendo bien aplicadas esas políticas. ¿Por qué? Porque necesitamos, por un lado, asegurarnos de la protección del usuario, es decir, de que el usuario solamente ceda aquellos datos que quiere, pero para eso también necesitamos una ciudadanía crítica, que sea capaz de entender qué es lo que está consumiendo y qué es lo que está haciendo con ese servicio. Entonces, yo creo que ese es otro concepto importante, es decir, una ciudadanía con capacidad crítica a la hora de usar herramientas, a la hora de consumir contenidos, para ser conscientes también de lo que están haciendo. Entonces, ¿cuál sería el ideal en cuestión para mejorar el manejo de datos? Para mí, la situación ideal es una situación en la que la ciudadanía tiene las competencias suficientes como para entender el uso de herramientas, lo que implica el uso de herramientas y lo que se está cediendo en términos de datos en contrapartida al uso de esa herramienta. Es decir, nosotros estamos utilizando un servicio, pero estamos cediendo unos datos. Por ejemplo, como que las aspiradoras que se mueven solas por una casa. Nosotros tenemos un servicio que es esa aspiradora. ¿Qué sucede? Que esa aspiradora funciona con un software, porque yo incluso puedo controlarla a través de mi celular. Sucede lo siguiente, yo tengo que conectar ese aparato, esa aspiradora tiene que estar conectada a la Wi-Fi de mi hogar. En el momento que está conectada, lo que está haciendo es, en muchas ocasiones, al principio sobre todo, y algunas marcas, lo que hacían era, todos esos datos de uso se estaban enviando a una base de datos. ¿Qué sucede? Que para optimizar las baterías, en muchas ocasiones, el aparato lo que hace es medir todos los movimientos que hace. Y lo que construye finalmente, ¿qué es? Un mapa de mi hogar, para ser lo más eficiente posible en relación al uso de su batería, por ejemplo. Esos datos van a una base de datos. ¿Cuánto no pagaría, por ejemplo, una empresa como IKEA, que se dedica a producir muebles, por saber tendencias en medidas de pasillos, medidas de habitaciones en determinados lugares para ofrecer productos mucho más adaptados a necesidades concretas? Entonces, tenemos que tener cuidado y ser críticos con esta cuestión. ¿Qué es lo que cedo a cambio de lo que recibo? Y ser simplemente consciente, es decir, no tiene por qué ser malo, pero sí debo ser consciente como usuario de que estoy cediendo ciertos datos para que el aparato se tenga que cargar menos veces, por lo tanto consuma menos, por ejemplo. Eso es importante, también que la persona, el ciudadano, la persona común sepa que también es parte, aunque quizá no sea consciente del uso de los datos. Sí, o sea, en el momento en que pertenecemos a la sociedad como tal y socializamos en este contexto, todos estamos generando datos. De manera activa o pasiva. Es decir, de manera pasiva, ¿por qué? Porque yo me matriculo en una universidad. Esa universidad tiene unos datos en función de cuántas materias he reprobado y cuántas convocatorias he necesitado para aprobar. Por lo tanto, ya formo parte de una estadística que dice que las personas que hacen esa materia tienen un promedio de X convocatorias para aprobar. De manera activa, si yo llevo un dispositivo que mide pasos, mi intención es medir mi actividad. Entonces, esa actividad, cuando yo la sincronizo con su aplicación, esos datos pasan a formar parte de una base de datos que indica la actividad más o menos elevada de ciertos usuarios en cierta zona, con lo cual puedo entender que en un lugar concreto las personas no son muy activas y, por lo tanto, a nivel sanitario podría empezar una campaña de activación de la ciudadanía para que tenga, digamos, que una vida menos sedentaria. Muy bien. Carlos, vamos a cerrar este primer bloque. Amigos, al regresar hablaremos acerca del cuidado de nuestros datos personales. Quédese con nosotros.
Estamos de regreso en su espacio La Academia Opina y continuamos con la presencia del doctor Carlos Toural y vamos a hablar acerca del cuidado de los datos personales. Carlos, al ingresar a Facebook, Twitter, Google, que son diferentes plataformas digitales, dejamos nuestros datos ahí. Dejamos nuestros datos ahí porque aceptamos dejarlos ahí. Es decir, cada vez que introducimos nuestras claves o creamos un usuario en un servicio, nosotros, o en una plataforma, nosotros estamos aceptando unas condiciones de uso. Desde ese momento pasamos a formar parte de ese sistema y a poder configurar hasta cierto punto nuestra privacidad. En los últimos tiempos, estas plataformas, digamos que han incidido mucho en dotar a sus usuarios de las herramientas suficientes como para controlar o hacer ver que controlamos totalmente nuestra privacidad. ¿Por qué? Los escándalos de Facebook, el tema de Cambridge Analytica, es decir, hay un contexto en el que se ha extendido como una especie de miedo a que accedan nuestros datos y las plataformas han reaccionado en cierto punto. ¿Qué sucede? Que en el momento en que yo acepto unas condiciones, en el momento en que yo doy a aceptar a ese botón, hago clic ahí, realmente no puedo decir que no esté informado. Claro. ¿Qué sucede? Que si hago un consumo crítico de esa información, podré ver las condiciones en las que estoy accediendo a esa plataforma. Y si no acepto, no soy parte de la plataforma. Claro, son las reglas, un poco las reglas del juego. ¿Qué sucede? Que después hay cuestiones como, por ejemplo, ha sucedido en el caso de Cambridge Analytica y de Facebook, en que esas condiciones no se cumplieron. Con lo cual, como usuarios, tenemos, digamos que la posibilidad incluso de reclamar que se cumpla ese contrato. Por eso, incluso el propio Mark Zuckerberg expuso su imagen y por una vez se quitó su camiseta y se puso una camisa y se sentó delante de los miembros creo recordar que del Congreso en Estados Unidos. Así fue. Y también existen las políticas, ¿no? Ese tipo de políticas que cuidan nuestros datos. Claro, las políticas públicas que los países determinan para la protección de datos, lo que sucede con ellas es que muchas veces van por detrás de las necesidades que reclama el contexto y porque muchas veces esos países pertenecen a otros contextos supranacionales en los que es muy difícil, digamos que, integrar a todos los estados que los componen bajo el mismo paraguas, porque cada uno de ellos tiene leyes diferentes. Me refiero, por ejemplo, a Europa. Es decir, cada país tiene sus leyes, después la Comunidad Europea pone sus normas y digamos que incluso cada país es el encargado de aplicar esa normativa. Con lo cual, ¿qué sucede? Que muchas veces hay cierto delay entre la aplicación de una y otra y teniendo en cuenta la evolución y la velocidad con la que cambia el ecosistema digital de plataformas, de condiciones, de datos que exponemos, digamos que se antoja difícil cuadrar justo en el tiempo que debería estar cuadrado las políticas con las necesidades del sector. Hablando ya de personas, ¿cómo nosotros podemos cuidar nuestros datos? Siendo conscientes de lo que hacemos en todo momento. Es decir, si yo sé que un barrio es problemático a cierta hora de la noche, yo no me meto por ahí. Claro. ¿Qué sucede? Si yo no sé que es problemático, puedo meterme por ahí. Para mí la diferencia básica es la capacidad del usuario para saber lo que está haciendo y qué supone los pasos que está dando. Por eso yo creo que reitero, digamos que esa idea de la necesidad de que la ciudadanía, de que nosotros como usuarios dispongamos de las herramientas necesarias como para fomentar y llevar a cabo una relación crítica con las plataformas y con el ecosistema en que nos movemos. Es decir, no podemos reclamarle a un niño de 3 años que maneje un carro. Pero a un niño de 18 años, si yo pongo en sus manos las herramientas necesarias como para aprender a manejar el carro, ese chico sí va a hacerlo. Con lo cual, ¿qué sucede? Que muchas veces como ciudadanos somos niños en el sentido de que no leemos esa información, no tenemos la capacidad incluso para entenderla y no ponemos en sus manos las herramientas necesarias para que se entienda. Bajo mi punto de vista, la clave es siempre contar con una ciudadanía crítica, con individuos críticos que forman parte de un colectivo y que son capaces de entender las herramientas, entender las plataformas y comprender qué supone su participación en ellas.
¿Cómo nosotros podemos acceder a datos beneficiosos para nuestro trabajo, ¿no? En caso de usted que es periodista, ¿cómo usted accede a conseguir estos datos y que sean verídicos? En caso de los periodistas o de comunicadores, nosotros digamos que en nuestro ámbito tenemos la veracidad y el hecho de contrastar las fuentes de las que obtenemos los datos, bien sean personales o documentales, como uno de los objetivos principales. ¿Qué sucede? Que esto debemos aplicarlo a cualquier ámbito. Es decir, en un principio, por ejemplo, había una gran reticencia a tomar las redes sociales como una fuente, porque se decía que eso era imposible, que un perfil en Twitter que no podía ser una fuente. Hoy en día, muchas de las noticias que consumimos Claro, salen, ¿por qué? Porque una persona ha dicho algo, ha escrito un tuit. ¿Qué sucede? Que las plataformas también son conscientes de esta necesidad. ¿Y qué hacen? Reaccionan a ese nivel. ¿Cómo? Por ejemplo, Twitter ha creado los perfiles verificados. Si un perfil es un perfil verificado, la propia plataforma está certificando o digamos que asegurando que ese perfil es el de ese usuario y no otra cuenta que lo puede hacer. Entonces, ¿puedo quedarme simplemente con una fuente? No. Como profesional debo contrastar, debo verificar. Pero lo debo hacer en un contexto tradicional, en un contexto analógico, en un contexto digital, en un contexto offline, online, es decir, en cualquier contexto. Esas condiciones son condiciones, digamos que sine qua non para que se haga bien la elaboración de información. Por lo tanto, tiene poco que ver, perdón, con la plataforma en que se realice. Sí, muy bien. También hablamos sobre la desactualización, ¿no? Que esto también, mejor dicho, se actualiza constantemente, de la volatilidad, ¿no? Sobre eso también es importante hablar. ¿Cómo podemos, o cada qué tiempo se pueden actualizar los datos? Los datos, si digamos que vamos a un escenario utópico, los datos deberían estar utilizados en vivo. Es decir, si tenemos capacidad para almacenar un gran volumen de datos y si tenemos capacidad para gestionarlos a gran velocidad, y además añadimos a estas 4 valores que se denominan las 4 Vs del Big Data, que son las que hablábamos de volumen, variedad, velocidad y veracidad, si añadimos una quinta V, que es la visualización, lo que deberíamos tener es un conjunto de datos que está siendo visualizado y que puede visualizarse en tiempo real. Volvemos al ejemplo de Google Maps. Nosotros necesitamos en tiempo real, porque si yo estoy manejando y la siguiente calle debe tomarla a la derecha, necesito que en tiempo real me esté diciendo y me esté calculando la distancia, entonces necesito que sea a tiempo real. Claro, que no haya ningún cambio. Claro, en un contexto utópico, la actualización y la visualización debería hacerse en directo, en vivo. Aquí también tiene mucho que ver la ética. La ética, para poder saber la ética de los datos, es súper importante, ¿no? Claro, a ver, la ética es un concepto que no tiene que ver, al igual que hablábamos anteriormente, con el hecho de elaborar información y de la veracidad y del rigor, no tiene que ver con los datos. La ética tiene que ver con el individuo en sí, con el ser humano. Entonces, debemos aplicar la ética en todos los contextos. El contexto de los datos es un nuevo contexto que tiene unas condiciones y unas características específicas y, por lo tanto, la ética en sí va a tomar una forma distinta. Pero el concepto de ética en sí va a ser el mismo que nos guíe en nuestra forma de operar y de comportarnos como individuos offline o en otro contexto que no sea el contexto de los datos. La ética es la misma. Carlos, ya para finalizar esta entrevista, ¿nos puede tal vez indicar cómo podemos construir una base de datos sólida? La base de datos sólida a nivel usuario, a nivel personal o a nivel profesional, en cualquier contexto, una base de datos sólida tiene que obedecer a esos 4 valores que hablamos de Big Data. Es decir, debemos tener la mayor cantidad de datos posible, es decir, un gran volumen de datos. Debemos tener herramientas como para gestionarlos con velocidad, pero debemos asegurarnos antes de que esos datos son veraces. ¿Vale? Entonces, en este contexto, digamos que podríamos tener un uso de esa base de datos óptimo. ¿Por qué? Porque tendríamos muchos datos, serían veraces, los podríamos gestionar serían variados también y los podríamos gestionar con velocidad, con lo cual seríamos capaces de ¿qué? De hacer visualizaciones en vivo, seríamos capaces también de, a través del análisis de esos datos, tomar decisiones más eficaces para cualquier acción que emprendamos, con lo cual digamos que la vida en sí mejoraría en muchos aspectos. Muy bien, Carlos, queremos agradecerle por su presencia en este espacio.
Para concluir, es preciso aclarar los 4 ejes sobre los que se fundamenta el Big Data: volumen de datos, capacidad de gestión, veracidad y datos variados. Recuerde que usted es el responsable de cuidar sus datos. Este ha sido su espacio, la Academia Opina. Hasta la próxima.